Bienvenido a esta masterclass donde vas a aprender de los 4 elementos, cómo influyen en nuestra vida y cómo nos van a ayudar a equilibrar nuestra personalidad. Les voy a contar, yo antes era una joven, pues como mi historia en sí, era una niña a fuego, de las que toda mi familia era muy calmada, muy tranquila, y yo todo el tiempo era muy extrovertida, muy alegre, hablaba con todo el mundo, quería aprender de todo el mundo, hacer todo, experimentarlo todo. De verdad, llegué con tanto fuego a este planeta Tierra que quería comerme el mundo por medio del conocimiento. Luego de eso, como es normal, nuestros padres y las personas que están a nuestro cuidado quieren ayudarnos a equilibrar de cierta manera, pero empiezan a reprimir ese, digamos, espíritu de niño, esa alegría. Entonces me empezaron a prohibir cosas, ya no me podía montar al árbol, ya no podía salir sola, o sea, muchísimas cosas, era normal, porque hay ciertos peligros pues que hay que cuidar a un niño, pero yo no lo entendía. Entonces pasé al límite del fuego, que es la ira, la impaciencia. De hecho, como a la edad ya de mi adolescencia, pues yo quería salir a bailar. De hecho, me escapaba. Yo soy la chica que se puede escapar por la ventana, porque yo vivía en una casa muy grande y mi habitación estaba justamente en el patio, o sea, daba al patio con el balcón. Una vez incluso me escapé y no importaba las reprensiones que me dieran, las conversaciones que hicieran conmigo, siempre quería divertirme y hacer lo que se me pasara por la cabeza. Hasta que al fin ya todo ese límite empezó, digamos, a calar, digamos, en mi vida por medio del aire, por el pensamiento. Entonces, mi mamá, mi familia, mis tías, mis abuelos, todos me daban consejos como esto no es de una niña de bien, estos son los peligros que puedes tener, tú eres una hija de ellos y tienes que hacer las cosas así, puedes cambiar esto y esto y esto, y pues todo ese aire, obviamente el pensamiento y lo que uno escucha, fue moldeando mi vida. Entonces cuando lo moldearon, pues digamos, yo acepté ser moldeada por medio de un pensamiento o ideologías de un bien social. Mm, Pues me dediqué de lleno 4 años a ser una niña, digamos, que la sociedad quería. La hija correcta, la amiga correcta, la vecina correcta, la de la iglesia correcta, la del canto, la de las predicaciones, eh, todo lo quería hacer correcto. Pero entonces empezó a predominar que solamente el aire, ya en mi espíritu, no era igual, ya quizás hablar duro estaba mal, quizás bailar de una forma estaba mal, por ejemplo, y esos bailes como yo bailaba antes están apenas de moda, entonces yo simplemente era pionera en muchas cosas porque tomaba la iniciativa de ser yo misma, pero de cierta manera se opacó por eso, porque dejé de entrar mucho la opinión de los demás. Les voy a dar un secreto de los libros que ya les voy a recomendar mucho más adelante, ¿cierto? Ya está. Incluso lo vas a poder descargar en PDF. Y es que las opiniones son los recursos más baratos que vas a encontrar en la sociedad. Así que no te dejes llevar por la opinión, deja sentir las cosas desde tu interior. Y bueno, para continuar la historia, yo llegué a un punto donde caí a un fondo, donde no me conocía, caí al límite de todo. Eh, no estaba bien ni conmigo misma, ni con mi familia, ni con las comunidades que había querido ser parte y que había tratado de adaptarme a ellas, ¿cierto? No me adaptaba a ninguno de esos entornos, o como de cierta manera lo único que hice durante mucho tiempo fue complacer a los demás y no escucharme a mí misma. Comencé con una grave depresión donde se habían acumulado muchas cosas. No había sufrido, no había podido liberar y sufrir la muerte de mi abuela, que había sido como mi segunda madre, como era, porque en ese tiempo
había dejado de ser independiente y estaba en mi primer trabajo donde habían unas expectativas y unas ideologías de que eh, era muy importante para la vida laboral y demás, y no fui capaz de gestionar las cosas porque no tuve esa compañía para sacar una licencia de alguien muy especial en mi vida, tan siquiera una licencia, un descanso, ¿cierto? Todo eso que estaba pasando era simplemente porque yo no tenía la fuerza y el carácter de volverme a encontrar a mí misma, de volver a ser esa niña arrolladora que siempre lograba lo que quería porque sabía para dónde iba, ¿cierto? Y como no sabía para dónde iba, entonces estaba en un trabajo, pero ¿para qué tenía ese trabajo? Lo único que quería aprender yo en ese momento era cómo las personas lograban vivir de acuerdo a un salario quincenal y mensual. Quería como aprender un poquito de disciplina y siempre lo logré. Logré el objetivo que quería en ese trabajo. ¿Qué pasó? Luego de eso, entonces seguí, digamos, absorta completamente ya en el mundo laboral como un escape para todo el daño que me había hecho con las emociones y con la intelectualidad. Sí, todas las ideas que tenía y que me sentía demasiado sola porque no me había encontrado a mí misma. Entonces ahí están todos los elementos, pero mis emociones no estaban sanas. En el segundo trabajo que tuve había demasiada presión, demasiada presión, pero era una presión sin conciencia, una presión de que, bueno, tú estás haciendo algo importante, le estás ayudando a las personas a esto. Eso era un sistema, pero aún así también aprendí muchísimo. De todas las experiencias que nosotros tenemos hay grandes aprendizajes y pues de cierta manera lo recibí con mucho amor. Fue también un año de experiencia muy brutal, muy bonito. De hecho, todas las empresas con las que trabajé fueron experiencias muy bonitas porque tuve muchísimo más conocimiento de sistemas, de plataformas, de las personalidades, del mundo laboral, cómo está, de los sistemas que se maneja el mundo laboral y demás. Y cómo muchas personas que critican ganarse un mínimo no dan ni el mínimo de esfuerzo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esa mentalidad de emprendimiento, esa mentalidad de creación, esa mentalidad de creatividad. Entonces yo tuve la oportunidad en el 2015 de conocer ese mundo. Claro que venía preparándome. Entiendo y lo comprendí muchísimo tiempo atrás, desde el 2012 más o menos, que nosotros somos lo que oímos, lo que hablamos, lo que percibimos, ¿sí? Lo que leemos y las personas que nos rodean. Entonces muchas personas siempre están en una burbujita de las cuales yo quise experimentar una, dos o tres, las experimenté, pero no me quise quedar ahí porque no era el conocimiento que estaba buscando ni me sentía bien ni me sentía plena, porque habían cosas que no tenían nada que ver con lo que es crecer como el ser humano, crecer, avanzar, evolucionar. Eran cosas que me dejaban estancada como la culpa, como el autorrechazo, cosas tan tristes como sentir envidia de mi entorno, sentir esas cosas de los demás es tan fuerte. Entonces muchas personas viven en un infierno elegido y yo no quería seguir en ese invierno, y invierno también porque es el frío tenaz, pero ese infierno elegido no quería. Entonces renuncié a muchas cosas, abracé mi soledad, me dediqué ahora al mundo del emprendimiento. Desde 2015 comencé a ver cosas diferentes que hacían los emprendedores a diferencia del mundo laboral que yo creía que iba a experimentar. ¿Y qué es lo que yo hacía desde el 2012? Como ya sabía que éramos todo eso, todos esos pensamientos, todas esas emociones y comportamientos que permitíamos entrar en nuestro ser, es que yo cuando me iba a trabajar
Yo tenía una cafetería en Caribe y cuando me iba a trabajar y en mi desplazamiento, así fuera al estudio, porque también iba a como a 10 barrios lejos de donde yo vivía a estudiar por caprichos, sí, eran caprichos, tuve muchos caprichos. En la época de la realidad tomé decisiones que después tuve que vivir las consecuencias, ¿cierto? Entonces, mientras hacía todos esos trayectos, ¿qué hacía yo? Escuchaba audiolibros, escuchaba afirmaciones que me ayudaran a reconstruir y reprogramar toda mi mentalidad y mi ser, porque yo ya entendía que los entornos y las personas con las que yo antes había elegido rodearme no me estaban aportando lo suficiente para crecer. Entonces yo ya tenía esa preparación y en el 2015 llegaron unos grupos de emprendedores donde me ayudaron a abrir mucho más mis horizontes, mucho más mis conocimientos. Y yo tenía ciertos sesgos y lamentablemente me dejé llevar por ciertos sesgos. Pensaba que el mundo de los negocios solo era ventas. Y sí, todo en la vida es ventas, pero no lo es todo. Es también tu creatividad, el manejo de las herramientas que tienes, las personas que te colaboran y la armonía de trabajo con ellas. Eran cositas que yo tenía que vivir muchísimas más cosas en el camino para entenderlas. Entonces, de esa manera, pues pasó el tiempo, seguí de pronto en el mundo laboral buscando algo, pero no era ese algo que buscaba. Entonces me volví a arriesgar en el 2019 con toda la fuerza al mundo del emprendimiento. Y me fui de la ciudad y viví en 3 ciudades diferentes a la mía y en ese momento se me abrieron muchísimo más los horizontes, me abrieron muchísimo más las ideas, las conexiones, las personas que me aportaban, las personas que yo les aportaba. Y ahí comencé a trabajar la tierra. Y entonces quería todos esos sueños y esas cosas que tenía en el aire, que mucha gente decía, usted es una soñadora, una soñadora. Empecé a crear el hito y a traerlas y a construir y a crear. Y obviamente a tener mucha fe en mí misma para poderlo lograr y superar muchas cosas, muchos momentos de bajones, muchos momentos de dudas, muchos momentos de palabras y opiniones que le había dado un valor sentimental porque es la única manera en que tú lo puedes recordar, porque le das un valor sentimental. Yo recordaba, ¿será que esta persona tiene razón? ¿Será que esta persona tiene razón? Y no, son opiniones y empecé a entender que no tienen valor porque no me estaban ayudando a crecer y las eliminé y empecé a hacer lo que realmente quería. Entonces ahí estaban todos los elementos. Y cada vez había algo muy, muy particular. Y que cada vez que yo sentía que no tenía tanta fuerza, yo volvía a mi pueblo, Jardín. Cada año voy y me lleno de el aire de sus montañas, del color de sus flores, de los, digamos, de las miradas y de los aires de mi gente bella, que son preciosos, preciosos, preciosos. Yo me llenaba de todo eso y volví a recobrar toda la energía y todo el aliento y todas las ganas de vivir y toda la esperanza que desde chiquita y desde soñadora ha sido. Entonces ahí están todos los elementos guiándome en el transcurso de la vida. Y el gran espíritu, para mí ese es el fuego superior, el amor. Tú lo puedes llamar Dios, tú lo puedes llamar universo, llega a ser incomprensible, el universo solo es una creación. Pero Dios es en serio esa fuerza creadora. Nosotros podemos ser co-creadores y transformadores de toda la energía, pero ya todo está. Toma lo bueno, toma prosperidad, toma felicidad para ti, toma estabilidad, toma las mejores amistades, tómalo todo, porque todo ya está y ya eres todo. Entonces, al comprender todo eso, por eso quise compartirles esta masterclass. Vas a encontrar definiciones de cada una de las características y te invito a que no te quedes solo con lo que estoy diciendo, que hagas como si estuviésemos conversando tú a tú y tomes un cuaderno, un lápiz, un lapicero y empieces a escribir
cuestiones que se te van a venir a la mente y después las conversamos. Y si no es conmigo, investígalas, háblalo con alguien, pregúntale a alguien, porque muchas veces la percepción que tenemos de nosotros mismos no es la que le damos a los demás. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? Y bueno, hay algo que me encantó, que cuando me reencontré es porque comencé a hacerme las preguntas correctas para tener las respuestas correctas. Y una de esas preguntas correctas era, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Qué debo de aprender? Y empecé a analizarlo todo. ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que voy a transformar? ¿Qué es lo que le puedo aportar a cada persona con la que me voy a encontrar hoy? ¿Qué es lo que esa persona me va a aportar a mí? ¿Cierto? Y si no hay nada que pueda yo aportarle, nada que me pueda aportar, entonces esa persona no va para mi mismo camino, no va en mi mismo tren. Debo de respetar esos procesos y debo de respetar mi proceso y continuar sin justificarme, sin darme duro, ¿cierto? Entonces, bienvenida, bienvenido. Nos vemos en el transcurso de esta masterclass y vas a ver en la explicación los temas que hay directamente en la masterclass para que vayas a la que a ti te quiete primero. Y obviamente, si quieres compañía para los libros y quieres saber cómo yo logré estudiarlos, uno de ellos llevo 3 años estudiándolo. Otro de ellos llevo solamente 1 año, pero me ha transformado completamente. Y cómo los estudio, cómo los profundizo, también los invito a mi grupo de Telegram donde hablo de estos libros, donde los monto y donde estamos poniendo las semillitas correctas para que crezca en nosotros lo que realmente queremos construir. Que desde mi parte yo decidí construir la prosperidad, la libertad y el amor desde mi ser, sentirlo y experimentarlo en su máxima plenitud. Así que bendiciones eternas y nos vemos pronto.